Hoy vamos a dedicar unos minutos a la explicación de la geometría del sextante, de este instrumento tan valioso que utilizamos para hacer las observaciones para nuestros cálculos de navegación astronómica. Se trata de un instrumento de precisión diseñado especialmente para la medida de las alturas de los astros, es decir, ángulos verticales que vamos a medir desde nuestro horizonte. Por lo tanto, el instrumento tiene un visor que se coloca horizontalmente, como vamos a ver en algunas imágenes, y frente a él un espejo partido, así es como se llama coloquialmente, es decir, una lente a través de la cual podemos ver el horizonte y al mismo tiempo la imagen reflejada sobre un segundo espejo que se mueve solidariamente con un elemento móvil en cuya base se realiza la medida en grados y en minutos en el correspondiente nonius sobre una escala graduada con gran precisión. El mecanismo es, como hemos dicho, muy preciso y eso hace que el sextante sea un instrumento relativamente valioso y a veces incluso caro. El ángulo que queremos medir es este que aquí está señalado en color verde, es decir, el ángulo que forma el rayo visual a un objeto celeste con el horizonte que estamos observando. En realidad se trata de un elemento aparentemente más complejo porque uno de los astros que más observamos en la rutina de la navegación astronómica es el Sol. Por lo tanto, por delante de estos visores y de estos espejos necesitamos un juego de filtros con el cual vamos a evitar hacernos daño en el ojo y por lo tanto va a hacer falta una cierta destreza a la hora de cambiar estos filtros para cada observación, para poder observar incluso el Sol en determinadas condiciones en las que está velado por las nubes o por un cielo un poco opaco. Como vemos aquí, esta es el visor, la lente a través de la cual observamos. Este es el espejo fijo. Esta parte que se ve aquí a la izquierda desde el observador a la derecha es el espejo, mientras que esta otra mitad es la parte transparente. A veces en algunos sextantes esto se consigue con un cristal que hace a la vez de espejo y de cristal transparente. Es un cierto espejo diferente. Aquí tenemos el espejo móvil, el que se mueve solidariamente con la alidada, es decir, con el brazo que nosotros desplazamos para poder ajustar la medida, aquí correspondientemente, y los filtros, como se ve en la imagen, pues se colocan a discreción en función de las circunstancias. Bueno, y esta es la geometría que explica cómo está diseñado el sextante. Se basa en principio en dos leyes básicas de la óptica. La primera de ellas dice que el ángulo de incidencia de un rayo es igual al ángulo de reflexión del mismo. Y la segunda dice que el ángulo incidente y el ángulo reflejado están en el mismo plano y además este plano es perpendicular a la superficie sobre la que se produce este fenómeno óptico, la superficie flectora. Muy bien, aquí tenemos el Sol, el rayo que incide sobre el espejo móvil, que se refleja, de manera que sobre el espejo fijo, que también lo llamamos a veces el espejo partido, se produce la segunda reflexión de este rayo, que es el que nosotros vamos a procurar situar correspondientemente sobre el horizonte visual. Por lo tanto, vamos a analizar esta geometría para comprender cómo está construido el sextante. En cada uno de los dos casos, tanto en el espejo móvil como en el espejo fijo, vamos a trazar la perpendicular en el punto de incidencia de este rayo. Por lo tanto, el rayo incidente, como hemos dicho, y el rayo reflejado tienen un mismo ángulo respecto a esta línea perpendicular al espejo. El ángulo alfa en este caso y el ángulo beta en este segundo caso. Bueno, si trazamos la prolongación de estas líneas de referencia, cortándolas entre sí, vamos a analizar
estos dos triángulos que nosotros hemos coloreado de color rojo y de color azul. Comenzando con este triángulo azul, vamos a determinar que el ángulo 2 alfa, es decir, este ángulo, el suplementario del ángulo comprendido entre los dos extremos del rayo directo, es igual al ángulo A, la altura, más 2 veces el ángulo beta, es decir, 2 alfa es igual a 2 beta más la altura, por el sencillo motivo de que los tres lados de un triángulo suman 180 grados y por lo tanto 180 menos el lado que no hemos nombrado en este triángulo azul es igual a 2 alfa. Está claro, ¿no? En el triángulo rojo que vemos aquí, con el mismo razonamiento, tenemos el ángulo beta y el ángulo W. Por lo tanto, en este caso, la línea que es perpendicular al espejo móvil tiene un ángulo de 180 grados que por una parte es alfa y por otro lado es 180 menos alfa. En este caso, el ángulo alfa es igual a beta más W, por el mismo razonamiento que en el caso anterior. Por lo tanto, si restamos dos veces esta segunda igualdad, es decir, menos 2 por la igualdad alfa igual a beta más W, vamos a obtener la diferencia de 0, que será igual a la altura menos 2 veces omega, o perdón, 2 veces W, lo cual viene a explicar que el ángulo existente entre la línea de fe del sextante, es decir, el cero de la graduación, y el brazo móvil en el punto en el que se efectúa la lectura, es decir, el ángulo W, es igual a la mitad de la altura, o lo que es lo mismo, la altura es 2 veces este ángulo, lo cual permite la construcción de este instrumento en un formato verdaderamente adaptado a la práctica. Si lo queremos ver con unas líneas representadas sobre un sextante real, bueno, pues esta es la idea. El ángulo que queremos medir es la altura, pintado de color verde. Este ángulo de aquí son 2 alfa y este es 2 beta. Y por lo que hemos explicado con el análisis de estos dos triángulos, el ángulo W es igual al ángulo W, que es el que se mide aquí. Esta última igualdad se produce porque ambos lados de estos dos ángulos son perpendiculares entre sí. Se me olvidaba decirlo, esto es bastante importante. Y de todo esto, y con el paso del tiempo, resulta este maravilloso instrumento que ha permitido a los marinos determinar con precisión la altura de los astros para realizar a continuación el cálculo tradicional de navegación astronómica durante los siglos XVIII, XIX y XX, y que ahora nosotros pretendemos mantener mediante el estudio de la navegación astronómica, que es una técnica verdaderamente interesante y atractiva.